Hoy vamos a sumergirnos en un verdadero rompecabezas histórico y textual. Se trata de un análisis crítico de los evangelios que se centra en algo muy específico: las genealogías de Jesús. Y aquí es donde empieza todo el misterio. La pregunta es simple, pero muy potente. ¿Cómo es posible que una misma persona tenga dos árboles genealógicos que son a todas luces irreconciliables? Porque eso es justo lo que pasa en los evangelios de Mateo y Lucas. Miren, aquí el problema se ve clarísimo. Por un lado, Mateo dice que el padre de José fue Jacob. Por el otro, Lucas dice que fue Elí. Y no solo eso, la cosa se complica más. La línea de Mateo viene del rey David a través de su hijo Salomón, la línea real, oficial, por así decirlo. Pero la de Lucas viene a través de otro hijo de David, Natán. Son dos caminos totalmente distintos. Bueno, para entender esto, vamos a hacer lo mismo que la fuente de nuestro análisis. Empecemos por desglosar la genealogía de Lucas para ver qué es lo que propone y cuál podría ser su verdadero propósito. El análisis sugiere que el autor de Lucas, que escribía para un público muy influenciado por la cultura griega, estaba usando un concepto filosófico que estaba de moda en esa época: la eugenia, o la verdadera nobleza. La idea era que el linaje más importante no es el de sangre, sino el que conecta directamente con Dios. Y esta cita de Filón sobre Adán lo deja clarísimo. Al llevar su genealogía hasta Adán, a quien llama Hijo de Dios, Lucas no estaría intentando hacer un registro histórico, sino más bien una declaración teológica. O sea, el punto es la conexión divina, no la terrenal. Pero aquí es donde el análisis encuentra una contradicción. A ver, si lo que importa es la conexión divina, ¿para qué molestarse en poner una lista de nombres tan larga y detallada? La fuente sugiere que este argumento filosófico se usa, precisamente, porque la genealogía física por sí sola no se sostiene, es problemática. Ahora sí, pasemos al núcleo de la investigación. Vamos a comparar estos relatos entre sí y, muy importante, con lo que dice la Biblia hebrea. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Esta tabla es clave, porque ojo, no es solo que Mateo y Lucas se contradigan, es que ambos contradicen los registros del Tanaj, la Biblia hebrea. El caso más claro es el del hijo de Zorobabel, una figura súper importante después del exilio en Babilonia. Mateo dice que su hijo fue Abiud, Lucas dice que fue Resa, pero el Tanaj dice que sus hijos fueron Mesulam y Ananías. Ninguno coincide. Y por si fuera poco, está este número, 15. Esa es la diferencia de generaciones que hay entre la lista de Lucas y la de Mateo, desde David hasta Jesús. 15 generaciones es una brecha de tiempo enorme, que la fuente calcula en unos 375 años. Es cronológicamente imposible que ambas sean correctas. Entonces, según este análisis, el problema es doble y es un callejón sin salida. La línea de Mateo pasa por un rey, Jeconías, sobre quien pesa una maldición bíblica que le impediría a cualquiera de sus descendientes ser rey. Y la línea de Lucas, aunque evita esa maldición, viene de Natán, que no era parte de la línea real prometida. Desde una perspectiva legal judía, ninguna de las dos funciona. Bueno, el análisis no se queda solo en el texto. Ahora da un paso más allá y se pregunta: ¿y si la genealogía de Lucas ni siquiera estaba en el Evangelio original? ¿Pudo haber sido añadida después? Y para sostener esto, la fuente presenta dos testigos históricos muy importantes. Primero, el evangelio que usaba Marción en el siglo II, una versión de Lucas que curiosamente no tenía la genealogía. Y segundo, un texto judeocristiano muy antiguo, preservado en un escrito posterior que tampoco la incluye. Es más, esa misma fuente judeocristiana antigua se refiere a Jesús de una manera muy consistente, como el hijo de José el carpintero. No hay ni una sola mención a un linaje real o davídico. Esto sugiere que esa afirmación de ser descendiente de David pudo ser algo que se desarrolló mucho más tarde. Muy bien, después de haber visto todas estas contradicciones textuales y la evidencia histórica, ¿cuál es la conclusión final a la que llega este análisis? Pues, en resumen, el análisis concluye que estas genealogías no son registros históricos fiables, son construcciones teológicas que, además, desde la propia perspectiva de la ley judía que intentan cumplir, terminan por invalidar el reclamo mesiánico que pretenden demostrar. La fuente llega a ser muy dura en su conclusión, usando un término de la Torá, Mesit Umadiach, que se traduce como seductor y desviador. El argumento es que presentar señales divinas como la voz que se oye en el bautismo para validar una genealogía que considera fraudulenta encajaría dentro de esta categoría legal bíblica.